Esta es la última intervención que vamos a hacer en el sentido de análisis y debate sobre la Constitución. Yo no traigo la intervención muy preparada porque, en cambio, lo que sí preparé es el texto que publiqué ayer. Por lo tanto, lo que voy a hacer es un pequeño resumen de algunas reflexiones sobre esta cuestión que está en la revista de pensamiento andaluz, lo tenéis de una forma un poquito más pormenorizada, etcétera, y con bastante, bueno, con un poquito más de tino de lo que yo voy a poder decir aquí, que no es mucho. Cuando en las jornadas del año pasado que se hicieron en Málaga se planteó que hubiera camaradas que nos comprometiéramos a trabajar algún aspecto de la Constitución andaluza, bueno, pues ya habéis visto las camaradas que se comprometieron han pasado por aquí, por esta mesa. Yo en principio no tenía pensado abordar esta cuestión. Lo que pasa que luego, conforme fueron pasando las semanas, dándole un poco de vuelta a la cuestión, me fui topando con una conclusión que es la que me ha llevado a la construcción de este pequeño texto sobre este aspecto que no tiene vocación de concluir nada, sino de iniciar un pequeño estudio sobre esta cuestión y ya que nos lleve o que vaya llevando al movimiento de liberación de Andalucía por los cauces que se consideren oportunos. Y la cuestión es que el Estado español se ha construido mano unida. El Estado español se construye por distintas alianzas entre las distintas fracciones de la burguesía peninsular y se construye, como ya han explicado otros compañeros aquí, fundamentado en la represión feroz. En la represión feroz de los pueblos trabajadores y en la represión feroz, pues por la parte que nos toca, del pueblo trabajador andaluz, desde incluso antes de su propia existencia. De hecho, una primera cuestión, la primera institución que aparece con carácter unitario en la península ibérica es la Inquisición. Una institución que todos conocemos su faceta religiosa, pero que tiene también una faceta de control ideológico-político primordial. Por lo tanto, el despliegue y la construcción del Estado español previamente en el Imperio Castellano se ha hecho sobre un reguero de sangre de las clases populares andaluzas y, por lo tanto, si eso era así y si la represión y la utilización de las armas contra el enemigo interior, de la oligarquía, de la burguesía y de la nobleza, que hemos sido en nuestro caso el pueblo trabajador andaluz, la clase trabajadora andaluza, pues merecía la pena ponerse a estudiar primero qué es lo que planteaban los federales andaluces en esta Constitución sobre la cuestión, echando un vistacillo también, que es lo que intento hacer en la ponencia, que está ya está publicado, sería internet, echando un vistazo a cómo se ha construido el propio Estado español en ese sentido. Entonces, de toda una serie de cuerpos que van apareciendo en la Edad Moderna, en el siglo XIX aparece de manera primordial uno, que va a ser sobre el que se va a ir construyendo el propio Estado español como tal, como institución, porque sabemos que el Estado español es una construcción fundamentalmente decimonónica y basada en un cuerpo represivo que todas y todos conocemos, que es la Guardia Civil. La Guardia Civil es el cuerpo sobre el que se construye, curiosamente, siguiendo, no lo digo yo, lo dice la gente que lo ha estudiado en profundidad, siguiendo la propia extensión de las vías de ferrocarril, curiosamente se va construyendo un cuerpo represivo centralizado, armado, profundamente cruel en el pasado y en el presente, que es la Guardia Civil. Y un cuerpo represivo que incluso no solo por las órdenes que se le dan y que ejecuta, sino por la forma de construirlo, ¿no? Se construye incluso se construye como una sociedad paralela, apartada de la propia sociedad andaluza, así lo recogen las propias circulares que se le dan internas de la Guardia Civil, incluso en su forma de vivir, porque ahí está la institución de la casa cuartel. Un modelo que luego en toda Europa se va a generalizar, como señalaba Neuberg, con las ciudades policíacas y policiales en los entornos de las grandes ciudades industriales para controlar el movimiento. Entonces, no me enrollo más en esta cuestión porque si no me voy a alargar mucho. Voy a lo concreto, algunos de los aspectos en los que la Constitución andaluza establece una diferencia
y establece un modelo propio entre la construcción castellana y luego española del aparato represivo y la construcción de esas Fuerzas Armadas que están hechas para defender la causa republicano-democrática, como dice en algún artículo por ahí de la Constitución andaluza, que plantea nuestra Constitución andaluza. Entonces, una primera cuestión. Bueno, esto aparece, si queréis, si alguien quiere echarle un vistazo y entrar un poco más en profundidad, en los 3 textos constitucionales de la Constitución andaluza, la federal, la del cantón y la municipal, aparece siempre en el título 9. Por una parte, las fuerzas armadas en la Constitución andaluza están hechas para la igualdad social y la emancipación del trabajo asalariado. Aparecen muchas alusiones a que el objetivo de las fuerzas militares son mantener el reposo interior y asegurar la independencia del territorio, pero en concreto el artículo 5, quinto punto A de la Constitución del municipio andaluz me parecía el más relevante, ¿no? Cuando habla de que el primer objetivo de la Constitución del municipio andaluz, que es la base del entramado institucional que plantea la Constitución andaluza, es realizar, mantener y garantizar la república representativa y comunal, la democracia igualitaria, preparar el advenimiento de la completa igualdad social mediante la independencia económica del pueblo. Ese es el objetivo con el que se articula este mecanismo de defensa. En segundo lugar, el sistema de reclutamiento. Creo que ya el compañero Ángel creo que lo comentaba antes. En el Estado español se establecía un sistema de quinta. Y el sistema de quinta se trasladaba a que a las clases trabajadoras se les hacía pagar un impuesto de sangre, puesto que había sistemas también de redención, si le tocaba a los hijos de la burguesía ingresar en las filas, ¿no?, del ejército español. En este sentido hay estudios que ya plantean cómo, por ejemplo, Andalucía fue un país exportador de sustitutos, ¿no?, porque mientras que las ciudades, las zonas donde había mayor demanda para esta redención, es decir, para pagar y que hiciera otro, la miliportí era la inscripción en quinta era del 20%, en el caso de la ciudad de Andaluza era tan solo del 5%. La Constitución Federal Andaluza establece en su artículo 84 que el ejército permanente y la reserva constituyen la fuerza pública. El primero se compone por voluntarios enganchados por 5 años y la segunda, la reserva, por todos los varones útiles de 20 a 25 años. En estos dos varones no me detengo porque ya lo comentó la camarada Isi anteriormente, así que estoy bastante de acuerdo con lo que ha planteado. Por lo tanto, no hay ningún resquicio para que este sistema de redención que se utilizaba en el ejército español, que por un lado es voluntario y por otro lado, en el caso de la reserva o de la milicia municipal, en el caso de la Constitución municipal, es una obligación. Frente a un ejército español en constante crecimiento, además, la Constitución andaluza establece un modelo de fuerzas armadas semipermanentes, formadas por una parte por voluntarios que están durante unos años de forma permanente en esa fuerza y en último término por todo el pueblo trabajador andaluz. Coincide aquí con una cosa también que planteaba Federico Engels ya en el siglo XIX, que era la necesidad de abolir de manera gradual los ejércitos permanentes ante el ambiente que se vivía militarista a finales de este siglo, cuando se redacta la Constitución. Un tercer elemento es la elección democrática de los mandos. Esto que supone una ruptura con cualquier ejército burgués, incluso en las milicias nacionales, las milicias que tenían un carácter burgués, pero dentro del Estado español constituido, eran un elemento disruptivo, por decirlo así, del orden, a pesar de que se suponía que no podían pertenecer a ellos, sino a aquellos que fueran propietarios. Pues incluso en las milicias se prohíbe cualquier tipo de elegibilidad de los mandos. Bien, la Constitución Federal de Andalucía dice en el artículo 85 que se deben designar los jefes, los oficiales, las clases, por parte de los subordinados respectivos. La Constitución del Cantón Andaluz también, solo la Constitución municipal del municipio andaluz establece una limitación con respecto a los empleos superiores al de comandante. Un cuarto elemento, la defensa de la República Andaluza, es un deber de todas. Dice el artículo 24 de la Constitución Federal y el 26A de la Constitución del Cantón Andaluz que es obligación de todo el servicio de la reserva. Y la Constitución municipal del municipio andaluz también
redacta, aporta un elemento en este sentido. Frente a un ejército español aristocrático que a principios del siglo XIX requiere sus reglamentos, por ejemplo, que en los colegios de artillería o de ingenieros se posea pureza de sangre para poder ingresar, el artículo 85 de la Constitución Federal y el artículo 70 de la Constitución del Cantón establecen como único límite a la participación en el ejército reunir las condiciones de instrucción militar que establezca la ley. Un elemento más. Mientras que fue norma, como ya he dicho al principio, que el ejército español actuara sobre todo y de manera principal contra el enemigo interior, que eran las clases trabajadoras, los pueblos trabajadores, bien lo sabe la clase obrera de Huelva que sufrió, por ejemplo, en 1888 la masacre de Río Tinto, o la represión de los jornaleros en Jerez en 1892, y el consecuente y posterior enjuiciamiento por un tribunal militar de casi 200 jornaleros en Jerez. El artículo 16 de la Constitución del Cantón Andaluz dice que se prohíben los tribunales militares para la población civil, simple y llanamente. Mientras que el artículo 17 del municipio andaluz establece que no se podrán formar tribunales militares a no ser por causa de disciplina militar frente al enemigo. Por último, una última cuestión, y es que la República Andaluza y la Constitución andaluza rechazan los elementos reaccionarios en sus fuerzas. Lo explicitan en el artículo 59 de la Constitución del municipio andaluz, que dice que los desafectos, el pueblo trabajador andaluz podrá excluir de la guardia y de la milicia a los desafectos peligrosos a las instituciones republicano-democráticas. Con bastante buen criterio, porque ya en el siglo XIX, y como por desgracia ocurriría en el siglo XX, el ejército español se erige en juez y garante de los intereses de la oligarquía en el Estado español, pasando por encima de las clases trabajadoras y enviándolo a las monedas. A modo de conclusión, y ya digo que esto, con esta aportación, a mí lo que me gustaría es abrir este tema con otro tema más necesario para hablar de la liberación de Andalucía. Nación Andaluza tiene recogido en sus documentos de nuestro último congreso, de nuestra última Asamblea Nacional, que aunque la consigna del desarme pueda parecer la expresión más franca de la lucha contra todo militarismo y contra toda guerra, nosotras no la podemos hacer nuestra si queremos mantener y consolidar nuestra futura República Andaluza y avanzar hacia el socialismo. Engels ya predijo que es totalmente necesaria la guerra defensiva del socialismo ya triunfante. Y es inevitable, abordando todas estas cosas, pues acordarnos de Blas Infante en el texto que podéis leer a quien le interese la cuestión, en la revista de Pensamiento Andaluz. Aparece alguna cita más, pero claro, tenía que concluir esto haciendo referencia a esa cita de Blas Infante, aunque tantísimas veces lo han hecho pasar por un pseudo pacifista, reaccionario, porque todos los pacifistas son unos reaccionarios, cuando no cosas peores, cuando plantea que la acción circunstancial de la violencia, entendiéndose como el fanatismo del error, si ha de ser provechosa para la vida, ha de estar regida por la razón. Y eso es lo que yo quería trasladar aquí hoy, aportar un poco de razón sobre esta cuestión y ya lo que vosotras queréis aportar. Muchas gracias.